nombre es Isabel Jara, soy académica de la Universidad y me dedico y de la imagen. Por lo tanto, tiene esa visión formativa y el enfoque yo desde el cual voy a... Hoy en día tiene esa tradición formativa, ¿no? Seminario me proponga algunas reflexiones sobre pensar el arte. Yo, más que imágenes artísticas gráficas, por lo tanto, mi aproximación, mi abordaje y del arte en general, desde la visualidad, es que impone las reflexiones sobre el arte. Me parece señalar donde uno está pensando problemas relativos al arte. Entonces, propiamente al arte, sobre todo a la imagen, la Facultad de Artes y antes de Teoría e Historia del Arte, estoy en un permanente diálogo específico. Asedio al arte desde estas reflexiones con estas propias perspectivas. Quisiera partir brevemente una historia de la cultura. Es una que, si bien desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, algunos sociólogos, Burkhardt, Ostento, Huizinga, hay una serie de antecesores, historiadores, actuales que indagan estas perspectivas sobre las culturas, el arte, este campo, o la historia cultural, como le llaman. En realidad, hacia el último tercio del siglo. Lo he hecho desde la parafía de la historia, como historia, sobre todo disciplinas que se dan el problema del quehacer humano. Por lo tanto, la historia de la cultura, las formas de hacer historia, de la historia política, en fin, de la historia social, realmente cruza antropología por los aportes, a propósito de lo que mencionaba recién, todas las disciplinas que se cruzan para dar preguntas respecto de lo que vendría, ¿no?, de la vida humana, de los artefactos culturales, involucrados en la producción de sentido, sean sujetos entendidos de manera individual, y por supuesto sobre las objetos producen, por ejemplo, y sobre representaciones sociales, imaginarios sociales. Por lo tanto, la historia pudiera ser de manera según los autores y las corrientes que indaguen, digamos. Terreno común, lo que sería justamente o historiografía de la cultura, crítico de la historiografía, con estas otras de las distintas disciplinas, la construcción de los hechos de otra manera, la construcción de sentido que le dan las personas, y eso se traduce en objetos, se traducen en etcétera. Y por lo tanto es un abanico bastante amplio, y por ende también desde temática, las investigaciones, viendo ciertos temas en particular, por el propio campo de la historia de la cultura, Ahora bien, quería abordar las preguntas para la historia de la cultura, la importancia del arte a partir de algunas otras preguntas que yo diría que visibilizan esta relación. Si quieren ustedes, en términos del aparato de lógica, que pensar el arte y al mismo tiempo los distintos problemas de la cultura desde el arte, o dejándose reflexiones que vienen sea de la estética, en este caso en particular, digámoslo así, cano, digamos, ¿no? La historia de la historia de la cultura. Entonces voy a abordar un momento una serie de respuestas, voy a examinarlas de manera general, mostrarles un ejemplo, sin embargo, personal, desde la imagen en particular, pero donde creo yo, digamos, algunas de estas cuestiones más de índole teórico a mencionar a partir de estas. Una primera pregunta es, ¿existe en tanto productor la historiografía de la cultura y historia? Yo dijera una racionalidad históricamente las pone a pensar que estas cosas, digamos, proceso histórico, los acontecimientos de la existencia, tiempo, son esos movidos por sujetos, así como nosotros, tiempos, digamos, una historia con mayor o menor, por lo tanto, como de, si quieren, de estructuras sociales, ideológicas, en las relaciones sociales en las que esa naturaleza, sujetos que ya esto, pero en realidad creo yo es algo de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando se disputan perspectivas teóricas, cómo entender el papel del sujeto histórico en la historia, o el papel del sujeto del artista. Desde la estructura era posible seguir concibiendo, estructuralista, por ejemplo, posible seguir concibiendo como un sujeto realmente consciente, digamos, programática, y por lo tanto instalando, claro, subjetividad, se fijan, de una manera, desde el artista, y efectivamente que no es, por lo tanto, al artista como un principio activo, sino que en realidad había que pensarlo más bien, es decir, como un sujeto de que estaba produciendo obras y las prácticas artísticas, sino que en realidad había todo un conjunto de que lo precedían y que por lo tanto
había que incluir, digamos, decretar esa fue una manera, pues, se fijan, y el artista como sujeto papel, su grado en en la producción de arte definitiva. El ejemplo, ¿no? Filosofía estructuralista, tiempo mantiene desde esta idea de un sujeto y protagonista consciente en de las prácticas, etcétera, ¿no? Pensando nuevamente diluido el sujeto y por lo preguntando por obras, más bien en tanto signos que están en esas obras, la atribución de sentido concretos, digamos, cuando esto, sujetos históricos. Por lo tanto como el post-estructuralismo, filosofía, pero en todas las otras disciplinas, responderían a esta pregunta, suma acá, digamos, tanto productor y sujeto histórico, más bien diciendo que la ilusión del artista, en primera ilusión del artista, se fijan, plasma, digámoslo así, en su vida consciente, eso es porque ese artista estaría algo que sea enunciado. Sería una ilusión del artista y como un sujeto que puede llegar a decir lo que es el protagonista de las obras, digamos, concepción más bien romántica, concepción histórica. Por lo tanto, complejiza y se puede ya no solo como pensar el histórico, sino al autor o al artista ya sin caer en un sujeto por un sujeto que es siempre en la producción de la obra, es siempre en su accionar, siempre instalando un mensaje, decirlo así, siempre supera Foucault esa cautela que ya mencioné, y esa sería una concepción más bien descreída, soberana, digamos. Y por lo tanto, en una versión estructuralista o del postestructuralismo, vería entonces en realidad de las estructuras, y en este caso, por lo tanto, el interés no estaría, la pregunta no habría respecto a la relación de lectura, se fijan, sino que la obra a sí misma y el sujeto artista, digamos, dejaría de un punto interesante de preguntar, ¿no? Entre eso considero, digamos, aunque sé que esto efectivamente es debatible, yo creo que se plantea cuestiones sobre el arte y aporta la noción de que el creador, digámoslo, es efectivamente un lugar por el cual no se puede pasar realmente, ¿no? Necesariamente detenerse en el creador supone que hay una intención única, digamos, que la única historia biográfica o la historia de lo que uno tenía antiguamente, es decir, no necesariamente de abordarlo. Considerar, como distintos historiadores han propuesto, la noción de la intención, por ejemplo, en uno de sus libros propone, no supone la intención única del autor, sino que en realidad de motivaciones y dispares muchas veces, producción, ¿no? Que estuvieron involucradas en la producción, obra, o en las condiciones de posibilidad. Y en esa sensación de trama, motivaciones, de acción, cita justamente para artefacto artístico, que hay detrás de un artístico, que no es un artefacto cultural, por supuesto. Por lo tanto, esa noción podría ser una manera de pensar que no necesariamente tener que optar, digamos, desde la historiografía, en la historia del productor, como dijera Banger, y por otro lado, emerger de todas las estructuras que pesan, ¿no? O unas desde hay que pensar la casa sin sujeto. Por otro lado, esa noción de es puramente historicista el sujeto que hace la obra, ¿no? Es decir, como de individual, intencionalidad para pensar el artista con la obra y en definición del artista con la obra, su tiempo. Entonces, esa es una cuestión, me parece a mí, que de la historia de la cultura se complejiza de esa manera. Otra pregunta, cuestión de comunicación, yo leo comunicación, y lo voy a explicar de inmediato. La pregunta que es esta, digamos, sería esta, la relación entre la pregunta, ya hemos validado de esa pregunta, no porque sea la obra, pero sí porque una de las maneras de única, ¿no? Pero el papel del crear un lugar importante por el que darse para pensar entonces la relación entre el receptor, ¿no? En ese sentido, esta pregunta o ciertas oposiciones las voy a explicar de mejor manera que desde la historia del arte se complementar, ¿no? Aquí sería, por otra parte, como un simple medio, ¿no? Pensar el arte posibilidad comunicativa. Evidente se distingue o la teoría y la historia de otras formas muy cercanas, como las imágenes, en la segunda parte de mi presentación, como las imágenes son artísticas, imágenes diferenciaría, según la historia y la teoría del arte, la cultural en definitiva, el arte necesariamente al servicio, digamos, de sin a sí mismo como un ya suficiente que el descalce.
mío me enseñaba, si usted es un artista que no entendimos tu obra, quisiste decir el mensaje, por favor cámbiala, porque efectivamente es que no es un mensaje inmediato, no es una imagen de prensa, es una gráfica lo que estoy haciendo aquí. Lo que yo quiero instalar, dijera, o un teórico, es más bien el desvío, no es el desvío, o la detención, la pregunta de qué es esto, o qué es esto que estoy haciendo, ¿será esto arte, digamos? Se definen por, digamos, del extrañamiento, en fin. Por lo tanto, ese tipo el arte justamente de ese elemento autorreflexivo de extrañamiento, una mera copia, una mera de todo, por supuesto, sobre todo por su parte con la... Eso se hace fuerte, sobre todo en ese momento de las vanguardias en adelante. Sin embargo, entonces no hay nada comunicativo. Realmente el arte no tiene con la comunicación. Y yo, haciéndole caso a mis profesores, de que el arte contemporánea envío sobre el acceso a lo real, ¿no? Sin embargo, no se comunicación, en ese sentido comunica. El uso de las vanguardias y posterior. Los más famosos que ustedes conocen, evidentemente, con toda la deconstrucción, digamos, se fijan, se entendió mente, digamos, ¿no? El mensaje. Por lo tanto, en paradoja, una manera de pregunta sería relación entre autor o cuestión de la comunicación en el arte. Por una parte, unívoca del primero, es decir, el arte tiene que ser lo que el autor o el productor, digamos. Aquí, en este momento, la exposición, no, entonces, de la paradoja uno tendría que exactamente, o qué quiso el arte. Otro polo de la paradoja es posible pensar el arte, entonces la pregunta por la posibilidad comunica tener sentido. Para esos pensar el arte de comunicación, pero tampoco de la comunicación. No, ¿cómo no abstraerlo al punto de quehaceres culturales, esto específico, sea consciente o no, todo tipo de demandas, justo el arte no. Mantiene una esfera pura, digamos, realmente alejada. La historia de la cultura, contribuirla, considerar, bueno, por un lado, más contemporáneas del arte, que son las que yo les explico respecto al arte realmente puramente autorreflexivo, sus condiciones de no, y no tanto sigo en la reproducción de lo que deja de ser figurativo, ¿se fijan? Cuando deja de ser figurativa, esa autorreflexiva es verdadera de la realidad exterior a la obra del arte. Y la historia muestra que ese es un momento antes el arte figurativo, un arte herido, digamos, no esencial únicamente por la mímesis, sentar algo fuera de la obra. Y que por lo tanto la imposibilidad en comunicar es una convención como la otra también es una convención. Por lo tanto podríamos sospechar que un medio de comunicación da igual, que esta manera de relacionar autor o abordarse, no entendiendo la pregunta de la recepción como la pregunta por qué quiso decir, sino que en realidad es el receptor dada por el autor. O sea, y esa relación se establecería con la obra. Por supuesto que que había algo así como un mensaje, pero puede ser, por supuesto, un descalce, es la gracia del arte, digamos, de descalce. El receptor puede tenerse si estamos frente a algo que esto no, digamos, ¿no? Hay una cuestión, diría yo, de la cultura, sobre todo, y también, cuando en sus especulaciones, de alguna manera, hace pensar, no usa lo que lo usara literalmente, pero a mis alumnos, y que es una metáfora muy con esta idea de la refracción, ¿no? Es decir, un cambia de medio, realmente invisibiliza el objeto. El mensaje en el hecho, la pregunta, si el autor quiso instalar, no hace imposible, digamos, percibir eso, lo que hace imposible una relación automática entre o del productor y el perceptor, digamos. Y hay en realidad una reflexión, un gesto que pasa de un medio a mediatizado que es el arte, produce sí, pero no necesariamente en la cultura se imposibilita, esa relación queda, digamos, descartada. Una tercera pregunta tiene que ver con la cuestión de la inestabilidad. Para la historia de la cultura esta cuestión es especialmente complicada, porque los historiadores, nuestra formación es, los historiadores, movilizar, arriesgar hipótesis, pero en definitiva, las más entendiendo de interpretaciones, que pueden obras de las acciones, en el sentido de que tuvo esas acciones pasaron, o que las... Por lo tanto, la cuestión de evidente, que imágenes u óptica. Entonces, evidentemente, esto resulta especialmente difícil para un historiador del arte cuando se enfrenta a interpretar objetos que son específicos, como las obras, por naturaleza, en el sentido de
producirse con pero nunca va a ser una los autores, digamos, suele no ser algo que les interese exacta realidad, incluso quisieron, ¿no? Lo que les interesa es generar la rato. Pensar este tipo de cosas, desde de prácticas y de obras o objetos culturales sémicas, ambiguas, inexactas. Nuevamente habrá la posibilidad de atribuirles, habrá que aceptar culturales en realidad de que crítica y a lo mejor perspectiva las disciplinas. Así como un traductor, cuando un idioma a otro sabe, ustedes lo saben, sabe el lenguaje original, digamos, que nunca va a poder ser conceptualizado cabalmente por el nuevo, por lo tanto la traducción de explicar. Bueno, en realidad, no se fijan, siempre hay una usura y de imposibilidad. Dar las disciplinas, y en particular, es una condición de subculturera, de preguntarse por el ¿no será eso? Y bueno, que han, digamos, dejado esta cuestión, es persistir en la pregunta, efectivamente seguir perdido, ¿no? Y los anteriores, pero analizar y metodologizar el dato crítico en la historiografía, por eso yo soy de historia de la cultura como una mente de la historia, noción de sentido preguntada, digámoslo así. O sea, tiene que ver de el sentido que le da quién, qué época, histórico, en qué marco conceptual. Por lo tanto, la pregunta del sentido, perspectiva de la historia y desde la historia, es una pregunta que se ha hecho nuevamente, pero que desde foráneas, digamos. No invalidan esa ni para el periodo ni para las propias los contemporáneos del arte. Se responde la interpretación, entonces necesariamente suponer una recepción, no, que lo que hay que hacer es justamente la trama y dando la pregunta, justamente como una recepción única, sin embargo, detectar de condensación, mayor sentido que para un individuo tenían, digamos, una práctica en cuestión. Estas exteriores, resumir desde esta que plantea el problema, digámoslo así, o de la autonomía del arte. La autonomía del arte, o pasión. Profesores de la Universidad tienen texto desde esa resistencia a ser inmediata con los intereses sociales, con las, digamos, que lo envuelven, por decirlo así. Y por lo tanto, dar un determinismo histórico para pensarlo. Por lo tanto, ¿cómo significa preguntar cómo pensar esa opacidad o el arte a la hora de pensar? Es la pregunta que voy a abordar contando, ¿no? Eso es dar la autonomía de la pero al mismo tiempo sin caer en una lo abstraiga totalmente la trama histórica. Uno podría pensar la noción de mediación y de la noción de representación, y va a influir mucho la manera en que el arte como representa que hacer humano que plantea cierta opacidad para los intereses sociales o la estructura evidente, al mismo tiempo se puede pensar ello en ruptura con las relaciones sociales, digamos, los otros niveles de la realidad, ¿no? Por lo tanto, habría la noción de autor, no como un aislamiento, resistencia que juega yendo por lo real, evidentemente en la obra, sino que, ¿no? Pensar efectivamente Huberman respecto a imágenes, no sino que imágenes en general, habría que pensar, entre paréntesis, no sino que imágenes en general, a este tipo de imágenes, por ejemplo, ¿no? Dieron lugar a entre historiadores del arte, teóricos, etcétera, psicólogos, imágenes que hacen si quieren ustedes, prórico de cómo relata visual, por ejemplo, la imagen, y que hacen distinción técnica teórica, sino que incluso por estas fotografías son principal de las fotografías que este teórico de la imagen se llama Didier, usa para reflexionar posibilidades a la potencia del eso se discutió en relatística y luego del arte, ¿no? Son fotografías de Auschwitz, aparece un prisionero y que logró la organiza en París, o 2001, no me acuerdo bien, y en definitiva lo que nos interesa aquí, los historiadores photoshopearon. Los historiadores, lo que les interesa, la imagen en que historiadores del arte, historiadores del van preguntándose aquí por cimientos, ¿se fijan? Y sus reglas, no que estaban preguntándose por esto de una. Y por lo tanto, efectivamente las imágenes en términos de lo que habitualmente se espera, porque y se usa la narrativa, ¿no? Es legítimo, pero que lo reducen un poco. Esta manera, si quieren, como manera puramente contenidista, en exterior, que sobrepasa la imagen, ¿no? Y muy fuerte, porque algunos historiadores intervinieron en la fotografía para validativa, pasando por artificial la resistencia que en este caso pensemos desde una imagen, pero de una obra, ¿no?
otorga. Es decir, el hecho de que nada claro indica especificidad del lenguaje, lo borroso, el giro, ¿no? Están, digamos, hablan de la visualidad, digamos, suponen, y esto es algo que yo alto por no penetrar por el lenguaje visual, habla también del acontecimiento, hablan del apuro, del riesgo, digamos, para tomar la imagen, etc. Desde, si quieren ustedes, de la imagen más, se llama las imágenes nunca dicen, las imágenes, por esa resistencia, nunca es, digamos, mecánico, inmediato, así transparente, la realidad exterior que quiere representar o con el cual. Por lo tanto, no dicen nada. Y por ende no hay que visitar esa exposición. Por ilusión existía, repasaba esa ilusión de esta que decía hace un rato. Bueno, digamos decirlo así, estoy forzando, esta pelea fue real, digamos, hay una especie a todo, y quería, con Lieberman, quería que pensar entonces la imagen también, el de hecho también lo está pensando, no como un absoluto, como imposible, manifestado en fragmentos, no lo representan todo, pese a todo, una especie a todo. Las imágenes, el arte tampoco, el simulacro de ellos, porque su autonomía es tal que no hay posibilidad de poner, por otro lado, un determinismo del simulacro. En realidad son imágenes, estas en particular, supuesto, una reflexión, presenta todo. Pero hay ya ese algo que busca en términos del diálogo sociales y culturales que están, ese algo inscrito, ¿no? La cuestión, ahora que voy a beber, perdonen, la botella. Eso lo dejé hacer. Esto es fundamental también, porque los historiadores, cosas, digámoslo así, las obras, las prácticas, llenados de sus tiempos, contextos. Por lo tanto, contextualizar, poner la obra en diálogo con sus tiempos, histórico fundamental, dando un paso al lado, si se prescinde, ¿no? Así. ¿Por qué la historia insiste en pensar de arte en esto? Pensando en Lieberman otra vez, ¿no? En otros textos, ¿no? Dice que le falta asumir su condición, ¿no? Es decir, ¿no? Que insiste en objetos y sabiendo que las piezas, por lo tanto se fija en cultural inmediata, salvable la posibilidad del concepto pinta, desde el estructuralismo, desde el historicismo. Para la historiografía, evidentemente, hay que atenderla en un elemento crítico, incluso orienta, digamos, o sea, el juego que te permita de esa brecha al historiador, al presente del pasado sobre el cual se... Pero al mismo tiempo, y sabiendo que eso ya es queremos hacerle caso, digamos, una disciplina anacrónica, si fijante, otro ejercicio de saltar, es decir, la contemporánea. Aparte de eso hay otro, que es que de la obra o de las prácticas, una estructura de... El sujeto, digamos, puede estar dialogación gráfica, con elementos biográficos de sí mismo, pero esa tradición, a lo mejor los años anteriores, por poner un ejemplo, cita, por decirlo así, en una producción, en una práctica, a lo que se le suma relación o desfase de tiempo respecto a eso. Entonces, la cuestión de la difícil que hay que atender. ¿Por qué insistir en ello? No, digamos, ¿por qué no descartar, digamos, contextos para empezar, porque enseña, digamos, la historiográfica enseña prácticas y las personas con las obras, con sus prácticas artísticas, con las prácticas culturales, de distinta manera. Relaciona temporal universal en la manera en que la gente, nada, pero arte también, digamos, ni hay una manera universal que da sentido, incluyendo los artefactos artísticos, digamos, incluyendo las prácticas cuales construye. Por lo tanto, no pueden pensarse las cosas enajenadas de sus tiempos, ¿no? Y por ende, entonces, el contexto es una cuestión fundamental para pensar históricamente. Las obras, las relaciones que se establecen entre las obras y las personas son diversas y cambian, evidentemente, temporal y geográficamente. Eso está absolutamente demostrado y la historia se hace cargo de eso, contextualizando. ¿Qué supone esto? Supone, y déjenme decir, pensar el arte, la cultura y en el fuego de... Por lo que las acciones sobre los universos pierden fuerza en escenarios históricos específicos. Únicamente las prácticas y el arte, exactamente como pensar las filosofía del arte. Indudablemente, que hay en filosofía funcionan con un grado de generatoria no pueden funcionar. Filosofía o estética, por ejemplo, subjetividad, la subjetividad moderna, el sujeto moderno y el arte se puede hablar. En historia no, la subjetividad de quién,
¿En qué contexto ocultos desde la estética tales como la teoría, pongámosle así, que son el arte ha muerto? No podríamos decir el arte ha muerto, ¿para quién? ¿Qué práctica artística está muerta? Eso es válido en un contexto así, ¿no? Provienen de disciplinar. Y la manera de entender, que proviene desde un teórico, el Lidio Berman, como para complejizar de un no determinista, lineal, selectivo y simple, tampoco que haya que de sus tiempos, digamos, en historia. Y lo que habría que, efectivamente, la noción de montar en el ejercicio mismo el arte con condiciones de producción. Y voy terminando y del documento, esto lo voy a decir va a quedar más claro. En el fondo, esto se ve el documento en un nuevo contexto, depósito y se fijan, depósitos históricos, ¿no? Lleva implícita en parte la respuesta provisional que es prehistoria cultural. Suponer que el archivo técnico como un identifica y que resguarda. Y sabemos que el archivo es un agente histórico. También es un lugar que permite, que por lo tanto orienta posibilidades de una investigación. Por otra parte, sabemos que la histórica, para entender la documento y fuente histórica, son sobre esa realidad exterior, son al mismo tiempo evidencia, digamos, indudablemente. Pero al mismo momento, ahora también la consideramos como acontecimiento en sí. La vida, efectivamente, que ya no son un depósito y llega directamente, no se zambullera en una piscina, sino que el archivo y el documento previo, que ha sido construírselo. Hay ahí unas condiciones previas que constituyen una opacidad, la cual hay que hacerse. Finalmente, esta parte, el ejemplo va a ser mucho más rápido, ¿no? La cuestionariedad, digamos. Y algunos historiadores tampoco, porque no todos se relacionan con la historia del arte. Y el arte se enriquecería, no cita necesariamente el campo más, digamos, recientemente consolidado, cuando ya largas relaciones con la crítica cultural, la crítica de arte, la teoría, en fin. ¿No? ¿Por qué? Sería interesante, o la historia del arte y las reflexiones sobre el arte se enriquecerían. Muy rápido, porque a pensar, como he estado diciendo, este primer punto, las obras insertas en estas tramas de relación hilvanan cuestiones estéticas, sí, y fundamental en el arte, digamos, sino que también insertas en prácticas que tienen que ver con niveles, con cuestiones que provienen de lo social, económico, o de la enorme variedad que se cruzan, ¿se fijan? Y por lo tanto, el arte, economía del arte, digamos, con los enunciados. La noción del artefacto, en la noción de artefacto, se intensifica su condición de construcción, que no es solo siendo eso fundamentalmente, extraestética también. Positivo, cultural, un tico, puede ser visual, un lenguaje de ese tipo, por ende es histórico, significabilidad, pero al mismo tiempo significabilidad que las relaciones, cuando lo encargaron, cuando lo recepcionaron, lo investigaron. Para no siendo resumir los ejemplos. Goethe, ustedes lo deben conocer, pero que me parece que resume muy bien lo que yo he querido. La definición no es nunca enteramente. El principal problema del impulso estético, de la forma, la discusión en que se nos presenta, cómo situarlo entre los demás aspectos de la actividad, incorporarlo al tejido de vida. Y esta acción, el dar a la sofisticación cultural del lugar. Y yo agregaría, historiadora, digamos, que es una cuestión de tiempo, que es el resultado de una investigación personal, ¿no? Y que si se viene de la historia de la imagen, pero la historia de la imagen artística, el arte de propaganda, por ejemplo, en relación a la historia de la imagen, tan solo a la historia del arte, digamos, ¿no? Este ejemplo muy concreto que yo cuestione de manera muy aterrizada, ¿no? Más teóricas que. Este ejercicio fue iconografía de prensa de principios de siglo, para preguntar sobre estas imágenes, si es que lo hicieron, imágenes de prensa, habría participado en la construcción de una entidad, sobre todo colectiva, a los imaginarios. Y por lo tanto, el juego en particular, siendo evidente el título, imágenes de ferroviarios y metalúrgicos, imaginarios que provienen de la prensa de trabajadores. ¿Qué características tenían los imaginarios sociales? Y estos eran imaginarios soviéticos en la construcción heroica o reivindicación de trabajadores. Al principio podía ir dando cuenta de cierta tiempo que de cierta entre cierta prensa que funciona a la identidad de los trabajadores empleados, obreros, por ejemplo, de estos trabajadores ferroviarios y metalúrgicos. Yo me voy a saltar simplemente mencionar una investigación de la historia de la imagen, considerar por una parte la visibilización
de los enfoques clave desde los que uno trabaja, ¿no? Problematizar la noción de representación, de las imágenes que algo en un momento, ¿no? De propaganda, imágenes políticas, imágenes usadas de estas imágenes artísticas. Estas son imágenes en condiciones, por lo tanto, justamente son las imágenes pensadas, están pensadas realmente para abrir hacia lo real, más rápidamente, que es lo real entendido que aquí se estaba instalando. Desde la historia de la cultura fue describir el marco comparatentes mundial. Hay que tener en cuenta para esta imagen. Entonces, obviamente, entiendo que hay una tradición prensa, desarrollo del movimiento internacional, etcétera. Por lo tanto, referencia, y eso permite, si chileno dialogaba con qué grado de intensidad y tradición de trabajadores, que realmente eso es así, digamos. Hay un contexto de esa obrera en de esta manera, ¿no? Pregunta por las condiciones, ¿no? Los tipos, había una tradición compositiva, contextos específicos, el arsenal figurativo, arquetipos visuales, ¿no? Problema con las tradiciones y lo pensando. Todo eso me lo voy a hacer a los resultados. Digamos. Primera cuestión, tenía que ver con, pensando desde la historia de la lo que se podría acciones ligadas a, es decir, condiciones de trabajo ferroviario y metalúrgico, en particular, orientan el tanto de qué manera los productores, fotógrafos, pero el mismo fotógrafo, los sujetos que lo, digamos, o sea, los que lo ponen en la página y luego los clican, ¿qué idea quieren instalar? O qué percibir el lector, ¿no? Pensando en las condiciones de trabajo. Y esta imagen, cómo nace, cómo este otro, residuos en el excedente, etc. Por una parte, lo que está instalado, esta imagen está mostrar condiciones de riesgo y las labores de oficio, etc. Las condiciones y características específicas, ¿no? De telegrafistas, se fija la manera con lo que posan los estudiantes, mostrando ciertas características técnicas o productivas. La calidad de la imagen es lo que se puede disponer en el lienzo de la época, ¿eh? O motor. Aquí lo que se puede es vagamente un maquinista, ¿no? Entonces hay efectivamente en estas imágenes puesta en escena, digamos, desde los productores indican, no justamente la caracterización del trabajo. Pero si se fijan, tantas de trabajo, ¿no? El gorro a lo mejor, digamos, las herramientas de trabajo, en fin, todo se convierte, ¿no? Los paisajes de manera muy se fijan, pero hay pequeñas chimeneas chimeneas de tren, pero también el mundo obrero acá, ¿no? Pero también paisajes simbólicos, el trabajador con esquina, ¿no? Constituyen los personajes y los roles, ¿no? Aquí los sujetos, etcétera, etcétera, de una manera permiten justamente variedad de lugar. Pero hay otra atribución las características que tenían, ¿no? Por una parte, los propósitos que proponían con cómo se ilustraban, las clases sociales, cómo se ilustraba a los extranjeros, roto chileno, al mismo tiempo, de significar en esta manera, ¿no? Empleados, si se fijan, la prensa, aquí como la prensa empleados, fijan un espolita, el que le pudiera interesar, por ejemplo, y no clásico del, ¿no? Avanzar. Voy a abrirle, no sé si... Ahí sí, ya. Historias comunes, las convenciones, las reuniones que interpelan a un cosmopolita más moderno, pero dedicada más bien a empleados. Por lo tanto, más cambio, aquí tenemos un tipo de prensa a los trabajadores en su condición o que necesita instalar ideas dominantes. El trabajador esforzado, el trabajador ilustrado, que ha cortado las cadenas, en fin, en este tipo de imagen. Muy cargada de simbolismo, cada una de estas cuestiones, digamos, efectivamente constituye una alegoría, ¿no? Las significaciones ligadas al modo de ilustración, hacer algo, ¿quién? O hacer imágenes, por ejemplo, utilizar un tipo de emoción. ¿Se fijan? Constituir legalmente vuestra familia, nada de la familia, si no se cae. Efectivamente, es lo que interesa, lo que se permite. Un lenguaje. Esta es otra imagen, por ejemplo, bromas o transporte, equipaje de Temuco, el más grande. No se puede, sobre qué se puede rompa, digamos, el personal. Con esto se permite hacer un descalzo, yo creo que planificado. Todo este pequeño homenaje a Manuel Balmaceda, efectivamente es el Años del Campo, y por lo tanto la dedicatoria y la es muy difícil pensar de esta investigación del historiador a investigar la revista, a saber que hubo un tanto que no es casual. ¿Qué imágenes pueden hacer estos ejercicios artísticos, ¿no? ¿Qué tipo se puede presentar o cuándo se puede presentar un desnudo?
y como provienen, copian parte de la imagen artística, acepta y se juega en un ejercicio más y no de otra naturaleza. Entonces, en esos términos, cuando se pretende un sentido de imagen, pueden presentar los géneros por mujer. Aquí no se están presentando jubilaciones pobres y jubilaciones más ricas, digamos, pero de hacer eso con femenino, ¿no? Hace un rato, recién, cómo se presenta la relación nacional, que aquí está representado objetos, se fijan, la iguación. Él tiene derecho a ser indigno una fotografía. Más bien una generalización. Se fijan que el esté presente. Cuando lo que invalidado más bien en la maquinaria, por ejemplo, a los ferroviarios, digamos, sobre todo a los ferroviarios, que es parte de la historia de estar en condiciones con estas maquinarias. Por último, si se fijan los juegos que son característicos, no son una sinécdoque visual muy característica de la época, los dispositivos también visuales, la parte por el todo, en el lugar de la clase obrera o de la clase trabajadora, reivindicando, se fijan, frente a un 1 de mayo. Negocian con ciertos motivos artísticos, pero excepto de una aparición social, etcétera, etcétera. Final, mártir y heroico, trabajador, pero ¿no? Como la imagen. Un trabajador heroico que tiende a construirse prensa y por último un trabajador que en realidad hace esta prensa porque es víctima o es y por lo tanto instrucciones pudiéramos condensan maneras de trabajar desde ¿no? Esto está lo anterior. Así que bueno, muchas gracias. Si se pudiera curso visual, aspiración internacional. Bueno, esa parte, lo que anterior, de SEDU, voy a brevísimamente relacionar. Está clara, es claro que estamos viendo por el lugar donde que es prensa gremial, habitualmente prensa política, imágenes que están, de alguna manera, a veces más directamente políticos, digamos, ideología. Y por lo tanto, construir sentido. Lo que se esperan, los productores tienen que ver estos códigos, manejar parte de tributar de una semántica, es decir, que el paradigma que se y el trabajo de civilizarse, autocivilizarse, ser un sujeto ilustrado, agente de civilización de la riqueza, entre otras cosas, se hace en particular imágenes construyendo curso visual, imágenes que están ilustrando o la intencionalidad, ya vimos la noción de intencionalidad, por supuesto, más tienen de manera esas mismas imágenes ilustrando esas ideas estén ilustramos, las hacen con del acontecimiento, visión visual. Entonces juegan con las mujeres gordas, mujeres flacas, lo hacen en los tonos, digamos, del blanco y negro. En fin, el instrumental posible, básica, y a veces de manera de pasar accidentes como este descalce entre seda y la foto de, ¿se fijan o no? Todo eso mecánicamente, desde la política, desde el contenido, son elementos visual, lo que dejen de ilustrar. Ese discurso visa una prensa chilena, nativos de los gremios chilenos, de lo que pudiéramos llamar como o una economía simultánea, que es los trabajadores de la época, prensa australiana, bueno, en todas partes, digamos, España también, donde hay un trabajo que analiza la prensa colombiana, en todas partes, digamos, existe esta pesal de reivindicación, se hace con estos códigos universitarios, ¿no? Pero al mismo tiempo, obviamente locales, ¿no? O el estereotipo de la mezcla de inspiración local, o sea, de inspiración internacional, el uso social que está de base de una identidad y una memoria. En este caso, yo creo que efectivamente de una clase eso todavía no es visible. Necesita quiere, ustedes como un grupo, pero una identidad y una ciudadanía moderna. ¿No? Por supuesto, fíjate que había un alfabetismo, especialmente entre los trabajadores, no me acuerdo ahora del dato exacto del alfabetismo, pero los censos de más o menos, además que la gran mayoría en esta época eran trabajadores, por lo tanto, pequeño, al cuarto que hay que de alguna manera engancharlo y al mismo tiempo políticamente, subgremial, a través fundamental también. Estamos aquí a situación específica sino que algo que la prensa buscar un lugar, que es la mente del magazine, prensa, que es, entre otras cosas, la aparición de la revista, usted sacó en la primera revista ilustrada, y por lo tanto estamos no espectador,
hace que la prensa, bueno, un circuito muy pequeño, se vea obligada, con más sus posibilidades, a incorporar. Por supuesto, era en esa época, esta y todas muy visuales. Se inaugura, de hecho, el artista de género más es el momento que se inaugura. Se me olvidan los nombres, qué injusto, que escribió ese libro. Se justamente analizan de la época, en particular de la prensa magazine y cómo información del lector, pero del lector espectacular, ¿no? Ahora, que efectivamente sometido a estas condiciones, muchas tasas de analfabetismo, diferencia de calidad, mejores imágenes, las repertorios eran sobre todo imágenes sindicatos, las imágenes más pobres, de obreros, ¿te fijas? Entonces, igual también con las imágenes no estén sometidos a este cambio, impacto de la imagen. Exactamente. Sí, fue súper indirecta, pero sí, no me acuerdo en qué ficha. Lo que yo quería... ¿Acá? Bueno, todas estas tienen que ver, digamos. La historia, la noción, manejamos sobre una noción que tiene, y que es sobre todo una noción que proviene de, ¿no? O de incluso de la que sería la contexto, sobre todo siglo XVIII y XIX, siglo XIX y XX, perdón. Es el impacto, de lo tanto, para decirlo así, muy reducida, muy caricatura. Vierte la relación que se había establecido entre el artista, digamos, si antes el artista esperaba, digamos, que era, ahora lo que se tenía del arte, hace la obra primero una caricatura. Nos sirve para ilustrar que la objetividad del artista en el siglo XIX con el romanticismo y hacia antes esperaba más o menos, y por lo tanto el arte estaba mucho más al servicio, bueno, de los que podían. Ahora el artista, y luego sale a ver a quién convence de que le permita continuar. Es así, esto es para mostrar el cambio que supuso la subjetividad moderna y definición. Esa condición se critica con las vanguardias, que ahí justamente esa subjetividad al mismo tiempo hace desde la crítica, desde la antigüedad clásica, en el caso, bueno, hasta el siglo XIX, digamos, representar o el mito religioso, pensaba como la representación, digamos, histórico, si tú quieres, los géneros, o de la historia religiosa al mismo tiempo. Tanto la mímesis como ideas que provienen desde fuera del arte, y por lo tanto reflexión a partir de la renuncia o curativo se convierte en la nueva. Esa ruptura que profundizan hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Hacen que la noción no representativa se convierta como en el arte que... Por lo tanto, esa es una definición, una concepción muy reciente, súper reciente, es ayer, digamos, ¿no? En la historia de la humanidad, o es, digamos, de hace unos días. Y por lo tanto, que repensar la definición del arte o la concepción del arte cuando renuncia a la representación, digamos, de lo exterior, repensar si solo eso. Ahora bien, Pábulo es otra idea que yo quiero dar con ella y que y su diálogo con obra, digamos, ¿no? Si acción era posible pensar digamos, no determinada de manera mecánica, por sus contextos, la obra siempre tiene, y por lo tanto no es, por eso es que usaba digamos, porque no significa que rompa con el medio anterior. Y eso de poner en circulación, ¿se fijan? O las prácticas artistas entre medio de varios circuitos, digamos. Entonces no le quitamos autonomía y no dominación del arte teórico, pero tampoco yo pienso que si hay dimensión de lo humanificando, digamos, en el sentido de que esfera. Ahora, evidentemente esto es más visible, se trabaja sobre todo desde la historia del arte, obviamente, piensa las obras, pero la tradición, ¿te fijas? En la historia tienes que hacer mucho más presente la situación, exactamente, digamos, ¿no? Yo estaba uniendo dos ideas. La mímesis es, históricamente arte, que es el arte, que es sobre todo el arte contemporáneo, postromántico, digamos. Y el ejercicio de la práctica artística, a cierto punto, ¿no? Sin embargo, significa pensar que el arte que se reflexiona a sí misma, piensen en esta, digamos, dejó de dialogar con la sociedad, un sujeto contemporanísimo, digamos, absolutamente, ¿no? Obras de lo que él llamó proyectan y que constituían 1 millón que lo que mostraban era, me cuesta mucho pronunciar, de Duwayesu. Eran los ojos de un niño en Ruanda, digamos, de Ruanda y la mate lugar. Ahora, evidente que es una, digamos, el artista que encontraba algo que le parece infame, un género en Ruanda. Se fijó. No es un medio, no es la imagen de prensa como la que veíamos antes, porque esto literal para sí, esto es raro, los otros y no sé. No. ¿Qué es lo característico
del arte y de la definición que es lo característico del arte, es opacidad, que muchos artistas también, cuando quieren que alguien igual, más allá del propio, del subjetivo, ¿no? A lo mejor en el título incluso que la pone en... Y eso hizo Alfredo Yardi, positivas de los ojos de este niño, mensajes que estaban el sentido. Siendo esto, sin embargo, él quería que no pensara sin pensar, sino que Ruanda, que evidentemente, incluso de propaganda, no es de lo social, de lo histórico. Hace de manera transparente, supone un desvío, pero eso no pensarlo en sus contextos, casi intencionalmente. Aparte. Pero si el artista no lo hubiera querido, igual tendría que pensarlo en sus contextos. Sí. En entregar, la abstract también unía con las preguntas que había, resumen de la ponencia brevísimamente, la bibliografía un poco más, pero se quedó acá, pero yo para que a su vez reenviar, digamos, si les parece bien. Me voy a recomendar a mí misma, pero no, es fatal. No, sí, claro, del arte chileno, o sea, para las condiciones que se puede hacer, digamos, arte colonial, historia del arte, o sea, ya de las neovanguardias chilenas, tendría que... hay para elegir, digamos, de qué contexto, de qué tema, o qué época. Es que a lo mejor estos pueden ser más, estos sobre todo, instalar estas... Friedberg, El poder del estudio sobre la historia y teoría de la Gombrich, por ejemplo. Gombrich, mejor. Ese sería a lo mejor el concepto, digamos. Lo usaba la manera de abordar las imágenes que no he cabo, que yo les ejemplo. Este es lo mejor. Porque usando en este texto lo uso social de las imágenes por prácticas, digamos, dispositivos artísticos europeos, pero les va a asociar al historiador del arte, un historiador consumado, muy famoso, perspectiva, ¿no? Le dio a la gente, fuera lo hacía, que lo produjo o que lo recibía, artística y otras imágenes, las anotaciones, los garabatos, como dice al margen, los dibujitos que hacen en la sala de clase, chicos, digamos, en un lugar menos glamuroso. La gente plantea por qué hace eso y no hace otra cosa, a lo mejor sería un clásico, es importante, está en las bibliotecas, ¿eh? Nacional, puede que sí. El libro está, y tal vez también. Tiene sí. Bueno, muchas gracias a ustedes.